La palabra que voy a dar está en Romanos 12:2. Todo lo que se habló hoy y todo lo que se dijo hoy tiene que ver con esta palabra. Yo quiero que sinceramente tomen esta palabra porque va a ser de mucha edificación en cada uno de nosotros, como lo está haciendo ya en mi vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué tremendo, ¿no? Cuando el Señor nos habla a través de esta palabra. Y miren esto, dice, la vida del ser humano es una gran guerra donde se pelea la vida o la muerte eterna, pero está dividida en diferentes batallas. Estas batallas son en diferentes áreas de la vida del ser humano, como por ejemplo el ego, el carácter, las finanzas, la familia, la unción y las emociones. A menudo vemos, cuando lamentablemente vemos los canales de televisión, las noticias pasan este tipo de conflictos familiares, de finanzas, de gente que pierde hermanos, que gente que le matan un hijo, que muere. El ser humano pareciera que vino a la tierra a sufrir, ¿no es cierto? Porque lo vemos en la televisión. Y ahí está nuestra meta, dice, la meta del cristiano es quitarle el territorio al enemigo. Nosotros como cristianos tenemos que ir a quitarle ese territorio de ese ser humano que está cautivo. O sea, morir en la carne. En pocas palabras, es entregarse a Jesucristo. Cuando yo estaba en cautividad, para poder ser liberado de todas estas cosas, estas trampas que el diablo me había tendido, tuve que aceptar a Cristo en mi corazón. Y empezar a orar en la nueva vida. Sabemos que en el mundo espiritual, no hay términos medios. O sos de Dios o sos de Satanás. Esto es así, sencillito. En el mundo espiritual, o sos de Dios o sos de Satanás. Y ahí está la diferencia que debemos marcar nosotros. Y también tenemos que aprender a limpiar nuestro cuerpo a través de esto. Los resultados, cuando hay una persona que aún consagrada, miren lo que pasa. Los resultados son personas consagradas, creyentes en Dios, que dan frutos genuinos. Estoy hablando por ahí de algún pastor, de algún líder, algún profeta, aún cristiano, aún yo mismo. Fíjense qué nos pasa cuando no estamos consagrados totalmente. Pero en algunas áreas conflictivas están bajo influencia de Satanás. Nosotros por ahí podemos tener cosas en nuestra vida, ser muy cristianos, pero tener influencias todavía por esas áreas de cautividad que tenemos. Y el resultado son personas que son manipuladoras, no lo digo que lo sea ninguno de nosotros, pero la palabra dice que el resultado da que son personas manipuladoras, controladoras, tienen problemas en las finanzas o son violentos, viven con miedo, la falta de perdón, tienen enfermedades o son emocionalmente inestables. Esto por lo general nos juega mucho en contra a muchos de nosotros cuando caemos y decimos, hoy estoy mal, y tenemos esa inestabilidad, pero es porque también el Señor nos está probando. No digo que todo esto que está acá seamos uno de nosotros, sino que hemos visto a través de mucha gente que son los falsos profetas, los pastores que son levantados solos y hermanos que van predicando y no tienen la menor idea. Pero los hay. Tienen problemas con la pornografía, fíjense, esto es muy común, o están en adulterio y caen en adulterio. Les gusta el chisme y por sobre todas las cosas son personas que tienen baja autoestima. Esto es muy latente. Cuando una persona ve que está baja autoestima y trata de a vos de meterte en eso, es porque es una persona que está todavía en un área cautiva. Esto evidencia, dice, que del 100% de una persona, un porcentaje lo gobierna Dios y hay otro que todavía no está gobernado por Dios. ¿Y cuándo lo gobierna Dios? Cuando lo entregamos a Jesucristo. A nosotros mismos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos y el Señor nos empieza a transformar. Pero no significa que estamos de todo liberados. Hay áreas de cautividad. En estos tiempos se ha hablado mucho de la iniquidad. Y yo no lo entendía, me costaba mucho entender la iniquidad. Y de la herencia generacional. En mi familia, personalmente,
y gracias a estos estudios que estábamos haciendo con el pastor, el Señor nos marcó un lunes, pero clarito, así fue palpable, y fíjense cómo va pasando, aún siendo cristiano yo, en mi familia había una iniquidad generacional que era, mi padre se había divorciado anteriormente, un matrimonio anterior. Yo fui una persona que me divorcié también. Mi hermano Víctor tuvo también una pareja y lamentablemente también se divorció. Fíjense en cómo la iniquidad a través del tiempo se sigue corriendo y cada vez más. Y tuvimos que aprender, y yo no sabía, y era un área de mi vida que estaba cautiva. Y el Señor me la mostró y tuvimos que renunciar a eso. Hoy, gracias a la gloria del Señor, entendí, renuncié, até y lo cancelé en el nombre de Jesús, esa área en mi vida personal. Todavía hay áreas que yo todavía tengo que hacerlo. Pero fíjense cómo el Señor nos va mostrando a través de que vamos creciendo en la palabra, a través de estudiando. Algo que el pastor siempre nos dice es que nos dejemos enseñar. Y a mí siempre me toca en la cabeza ese cabezón, déjate enseñar. Y es verdad, a veces uno es medio terco, ¿no? Y yo reconozco que soy bastante terco, pero es necesario a veces, porque hay consecuencias. Ahora leamos Romanos 12, dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y cuando habla Dios de esto, nos habla de un territorio, y también se refiere, entre tantas otras cosas, a una persona como hijo. Y al hijo lo nombra como nación, dice: nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por el pueblo adquirido por Dios. Fíjense en cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos ve como una nación. ¿Por qué? Porque nosotros somos hacedores de nuevos cristianos. Yo me acuerdo con una palabra que dio Juancito Díaz cuando decía que tenemos que ser hacedores de su palabra, pero no ante un hermano, sino ante multitudes, ante gente que está afuera esperando. Yo lo veía a él cuando venía de los congresos y venía con ese afán de unas garras que de tomar, los vi a los chicos cuando venían de tomar lo nuevo, los chicos que fueron a Córdoba, y eso es lo que busca Dios en cada uno de nosotros. Como nación, empecemos a buscar gente para formar nuestra propia nación para la gloria de Él. Fíjense en cómo Él opera en ese momento. En 1 de Pedro 2:9 también el Señor es una referencia muy linda, donde dice: Lucas 4:19, 4:18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar lo agradable del Señor. Fíjense cómo el Señor en cada momento nos está a nosotros tratando de que entendamos cuál es su voluntad como hijos de Dios, como sacerdotes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, así como decía Patricia cuando veía a este muchacho que vendía droga. Yo también, lamentablemente, por el trabajo que tengo, veo gente que vende droga. Y llamo a la policía y le digo: mirá, que está vendiendo droga. Y me dice: no puedo hacer nada. Y si yo voy a hablar con esa persona, y a veces me falta ese coraje, pero el Señor está formando gente que necesita que vaya a hablar con esa persona. Además, tengo en el trabajo compañeros que hoy se me han manifestado que consumen droga. Y ya Patricia me dio un mensaje recién, así que voy a tener que ir a hablarle a esas personas. Gracias, Patricia. Así que voy a tener que ir a hablar porque sinceramente es verdad, nuestros jóvenes se nos están perdiendo. Y yo los animo, hermano de corazón, que empecemos a limpiar nuestras áreas de cautividad. Nuestras áreas, que empecemos a limpiar cada vez más nuestro espíritu, nuestra alma, porque el diablo nos está atacando cada vez más y cada vez más fuerte. Pero ¿saben por qué nos ataca? Porque, como recién decía el pastor, acá se está formando un ejército de Dios. Un ejército que ante la batalla, ante la, ¿cómo podía decir?
porque es muy duro cuando atacan a un cristiano y todos sufrimos, sinceramente, como le decía yo a Lili y a Martín, a mí también me tocó padecer sin querer y no sé por qué, ser atacado por el diablo a través de un robo. Y yo sinceramente a los ladrones los solté. Duele, cuesta, porque uno se siente lamentablemente violado, en pocas palabras, porque violan tu intimidad, violan tu naturalidad, no sé, no se puede explicar y no hay palabras que te entren en el corazón en ese momento. No hay palabras para decirle a una persona que en ese momento, no sé, la violaron porque a mí me tenían en el piso, me estaban dando con patadas por todos lados, una pistola en la cabeza. Y vienen los hermanos y la verdad que yo agradezco por ese momento cuando yo me pasó, pero no hay palabra que te entra en el corazón, sinceramente, de verdad, no hay palabra, porque es tanto el dolor que se sufre cuando te pasa eso, lo que te pasa. Pero yo les animo a decirle que Jesús sufrió mucho más por nosotros, mucho más por cada uno de nosotros sufrió, y Él nos anima a que nos sigamos levantando, a que una vez más levantemos nuestros brazos, porque Él ya lo hizo. Y Él resucitó entre los muertos. Él pudo y nos está dando esa fortaleza nuevamente. Y como para terminar este mensaje, que espero que sea de edificación, la verdad que a mí me tocó mucho porque aún hay áreas en mi vida que todavía necesito ser sanadas. En finanzas todavía hay muchos estamos sufriendo el tema de finanzas. Yo los animo a que empecemos a renunciar en esas áreas, que empezamos a comprometernos primeramente con Dios a través de los diezmos, a través de las ofrendas, porque Él conmigo nunca me ha dejado sin comida, sin alimento, sin trabajo. Lo he padecido, pero la mano del Señor siempre ha estado conmigo, y animo a cada uno de los hermanos en el Espíritu que empiece a ponerse a cuentas con Dios, porque Él nunca, su mano, nos va a abandonar. Saben, hermanos, que el Señor me ponía esto. Me gustaría que podamos, aquellos hermanos que hoy tienen áreas de cautividad, que puedan renunciar, que puedan entender qué es lo que Dios quiere, que seamos limpios de corazón, de espíritu y alma, como decía Patricia recién, que podamos alinearnos para poder ser esos guerreros que el Señor está formando, que empecemos a renunciar a toda esa falta de perdón, a esas malas economías, que a veces somos malos administradores, y no es pecado decirlo, porque todos aprendemos de las cosas malas para tomarlas para bien. Animo a aquel hermano que tenga algún área de cautividad, que renuncie, que hoy es el momento, y que nos levantemos una vez más como el Señor quiere, para glorificar su nombre e ir afuera limpios de corazón, para que Satanás, cuando quiera venir a atacarnos, no tenga motivos, pero no tenga motivos de nada. Y si viene, así como viene, se va a ir, porque dice la palabra del Señor, si Dios está contra mí, ¿quién contra mí? ¿Sí? Yo los animo, hermanos, a través de este mensaje, y que implore al Señor en este momento, y que muestre a cada uno de nosotros qué áreas de cautividad hay, qué área necesita ser restaurada, o que el Señor, entregarle al Señor esa área. Yo tuve muchas áreas. Cuando Patricia me administró una vuelta, yo te parecía que, como decía el cuento de la Antesina, yo necesito de cardenal para arriba, porque sinceramente había mucho en mi vida. Y yo no lo sabía, y era un cristiano. Y había mucho. Por eso te animo hoy, si hay alguien que necesita ser liberado de un área, que le entregue al Señor, que empiece a morir en la carne, que empiece a entregarle a Dios. Basta de pelear con mi yo, basta de mi orgullo, de mi falta de perdón, de mi arrogancia, porque todos tenemos un poquito de eso, aunque no lo creamos, porque yo lo tenía, de maltrato, de disgusto, de desgano. Yo los animo de corazón. El Señor está acá, el Señor ha venido para entregarnos libertad. Como decíamos hoy, apenas empezó la reunión, que queremos ser libres. Seamos libres, que nos quite esa cautividad, que nos quite todo lo malo, y que entreguemos a Dios de una vez por todas, dejemos que Dios sea Dios,
que Él es el dueño de nuestra vida. ¿Sí? Y aquel hermano que sienta hoy en este momento, yo le animo a que cierre los ojos y que repita conmigo en este momento. Señor, yo ahora muero a mí mismo para que tú sueltes mi milagro. Señor, yo clamo a ti con mi boca para que saques el miedo, el desánimo, la arrogancia, mi falta de perdón, el orgullo. Señor, esta noche es la noche de cambios en mi vida. Hoy recibo tu libertad. Hoy hay libertad. Hay liberación esta noche, Señor. Guíame al arrepentimiento. Hay muchas cosas a las que tengo que morir. Jesús, yo me arrepiento de vivir una vida llena de orgullo, de temor, de desánimo. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Muero al egoísmo, muero a la estructura, muero a mi yo, a mi iniquidad. Y en este momento tomo mi cruz y empiezo a caminar en tu camino, el camino de la restauración. Oh Padre Celestial, en este día me rindo, cedo mi voluntad y tú haz la tuya en mí. Me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te escojo a ti, escojo tu amor, Señor. Como sacerdote, presento sacrificios de adoración, de alabanza y ofrenda ante ti. Señor, me humillo ante ti y muero a toda hora de cautividad, porque tú ya lo hiciste por mí. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Gracias, Señor. Demos un aplauso. Y los bendigo a cada uno de ustedes y los exhorto a que sigamos purificando, limpiando nuestro corazón. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Y bueno, seguimos. Este ha sido el mensaje hasta ahora. Espero que haya sido de edificación.